Crisis, aprendizaje y cambio. Esta es una presentación enfocada al manejo de las crisis usando el modelo ABC del Dr. Ellis. Vivimos en un mundo que nos muestra facetas ante las que no estamos familiarizados, como el dolor, la incertidumbre, la pérdida y el fracaso. Situaciones como el desempleo, la enfermedad o la muerte de un ser querido debido al COVID-19, por ejemplo, puede ser una experiencia que nos deprima o nos inspire a honrar las enseñanzas de aquellos que se nos han adelantado. Aprender a entender nuestra respuesta a lo que nos pasa nos ayuda a descubrir mejores maneras de adaptarnos a eventos como el dolor y la pérdida, que llegarán a nuestra vida independientemente de las decisiones que tomamos. Aun cuando no tenemos control sobre muchas amenazas y crisis, nosotros podemos aprender a mejorar nuestras respuestas y sobreponernos con éxito a ellas. Las personas responden de manera diferente a las crisis. Una persona se deprime, otra se vuelve ansiosa y otra saca fortaleza de sus creencias para afrontar lo inevitable con entereza y esperanza. ¿Cómo respondes tú al estrés y a la adversidad? ¿Te enojas? ¿Te hundes? ¿Dudas? ¿Cómo te adaptas? Mucha gente cree que los eventos negativos les hacen actuar de determinadas formas. Sin embargo, la investigación nos dice que nuestras reacciones se basan en nuestras creencias sobre la situación, en lugar de la situación misma. Cuando ocurre una adversidad como un accidente, lo primero que intentamos hacer es explicarnos a nosotros mismos por qué sucedió, en lugar de examinar qué creencias tenemos que nos hicieron sentir de la forma en que lo hicimos. El modelo ABC, desarrollado por el Dr. Albert Ellis, nos enfoca a comprender el significado de las reacciones a la adversidad. En este modelo hay tres componentes. A es la adversidad, el evento o la situación. B es la creencia o pensamiento, nuestra explicación sobre por qué ocurrió el evento o situación. C es la emoción y el comportamiento consecuentes, los sentimientos y comportamientos que provocan nuestra creencia. Ellis argumentó que una pequeña cantidad de creencias fundamentales están atrás de la mayoría de emociones inútiles y comportamientos autodestructivos. Algunas de esas emociones, por ejemplo, o creencias son: 1. Las cosas deben resultar de la manera que yo quiero que sucedan. Si bien es saludable tener expectativas positivas para uno mismo, ser compulsivo puede ser mortal. 2. Mis emociones son reacciones que no puedo controlar. Las personas pueden caer fácilmente en la idea de que sus emociones están fuera de su control y que el único poder que tienen para controlar el estado de su mente es a través de las drogas, las pastillas, la crítica o la queja. 3. Puedo sentirme feliz en la vida sin contribuir de alguna manera. Todos somos personas creativas, pero algunas personas piensan que los demás están para resolverles la vida, para atenderlos, para cuidarlos, y que ellos no tienen nada que hacer. Estas personas generalmente se vuelven consumidores, generalmente quejumbrosos, pero los colaboradores no esperan nada, viven según un estándar, quieren dejar algo en este mundo que no estaba ahí cuando entraron. Otra creencia es: no debo sentir tristeza, malestar o dolor. No importa cuán positiva sea nuestra perspectiva de la vida, no podemos esperar vivir una vida libre de tristeza, dolor, pena, estrés y lucha. Incluso si ya has pasado por mucho negativo, las emociones serán parte de tu vida, pero ser capaz de relacionarte contigo mismo ayuda a manejar y hacer frente a estos acontecimientos perturbadores y no perturbadores. Alguien en algún lugar debería asumir la responsabilidad por mí. Esta es otra creencia en la que depositamos la responsabilidad de las consecuencias de nuestras decisiones en otras personas. Estamos entonces aprendiendo que ante una situación o experiencia, la reacción que nosotros damos está condicionada por la creencia o pensamiento que está atrás de esa respuesta o reacción que nosotros hemos activado. Afortunadamente, es posible cambiar nuestras creencias y como resultado
reducir nuestro nivel de estrés y tomar control de nuestra vida. Piensa, por ejemplo, en una situación y cómo ante la misma situación dos personas pueden reaccionar de una manera diferente. Una puede afrontarlo con entereza y otra, por el contrario, puede deprimirse o puede volverse ansiosa. Este marco ABC ayuda a las personas a comenzar a identificar sus creencias limitantes y a construir conciencia de cómo piensan y cómo deben actuar frente a sus circunstancias diarias. Pueden comenzar entonces a cuestionar algunas de esas creencias y entonces pueden aprender a desarrollar un comportamiento más afirmativo, más positivo para resolver su vida. Bien, hemos tenido la oportunidad de ver un video que nos presenta un esquema en el que encontramos que las experiencias que llegan a nuestra vida, como una crisis, una pérdida, un fracaso, etcétera, normalmente esas experiencias tendemos a responder a esas experiencias en base a un sistema de supuestos, creencias que nosotros tenemos. Algunas de esas creencias que están atrás de nuestras reacciones, de nuestros comportamientos, pueden incluso ser creencias limitantes. Una creencia limitante es la que no me ayuda a poder enfrentar de manera eficaz un reto, un desafío, una prueba por la que estoy pasando. Algunas de las creencias limitantes puede ser, como veíamos en el video, la de pensar de que a mí no me tiene que pasar. Nosotros estamos acostumbrados a ver que lo malo lo descubrimos a través de las noticias. Pero pensar que uno es un actor de una situación negativa nos cuesta asimilar, nos cuesta entender. Pero de repente las circunstancias cambian y de ser espectadores podemos convertirnos en actores. En la década de los 80 tuvimos un terremoto en El Salvador. Y yo recuerdo que una de las zonas que más atacó ese terremoto fue el barrio Santa Anita. En esa época yo tenía responsabilidades en ese sector como líder de la iglesia. Y pasaron cosas terribles. Una gran cantidad de casas se derrumbaron. En una de esas casas estaba una jovencita. Ella estaba cuidando a sus hermanos menores porque su mamá y su papá andaban trabajando fuera. Durante el terremoto, ella vio que uno de los paredones de la casa venía e iba a caer encima de sus dos hermanos pequeños. Y ella, con su cuerpo, detuvo esa pared. Salvó la vida de sus hermanos. Pero ella quedó dañada de su columna. Hubo necesidad de ser operada e incluso como consecuencia de esa situación, ella ha quedado en silla de ruedas para toda su vida. Neidy Martínez es una joven en aquella época, una mujer joven, hoy ya una persona adulta que vive en silla de ruedas aún, que salvó la vida de sus hermanos. Yo considero que el comportamiento de ella fue heroico, pero sin embargo tuvo que pagar un precio alto que lo sigue pagando incluso en la actualidad. Recuerdo también en ese mismo grupo que en otra casa, siempre con el terremoto, se vino otro paredón encima y cayó y una viga cayó y le cortó literalmente la pierna a un padre de familia. Cuando la viga le cortó la pierna y la casa se derrumbó, ese hombre, ese padre de familia, empezó a pedir auxilio y llamó a su hijo menor, al más pequeño. Le pidió que llegara y le ayudara a salir de entre los escombros. Y ese joven, cuando llegó
y vio que la pierna de su padre estaba partida, se puso pálido, se cortó, y ese padre incluso tuvo que darle ánimo a su hijo para que pudiera enfrentar ese momento, ayudarle a salir dentro de los escombros con un brazo y con el otro sacar la pierna que se le había partido. Estas son experiencias que caen en la categoría de lo que vamos a llamar crisis. Y son experiencias que ponen a prueba nuestro carácter, ponen a prueba nuestra condición para sobreponernos a esto que llamamos vida. Una cosa importante que todos necesitamos aprender es que la vida es un espacio de tiempo que oscila entre el nacimiento y la muerte. Y que ese espacio de tiempo está formado por circunstancias, decisiones y consecuencias. Que esas circunstancias pueden variar entre una persona y otra. Que esas circunstancias pueden también durante el tiempo pueden cambiar las circunstancias. Entonces, yo te pregunto en este momento, para ti, ¿qué es la vida? Cuando tú piensas acerca de tu vida, ¿qué piensas? ¿Cómo definirías la vida? Meditando sobre este tema de la vida, hace años escribí lo siguiente. La vida son experiencias marcadas por el tiempo, recuerdos en expresiones de amor o de dolor, la playa esplendorosa, la lluvia en la campiña, los árboles sin hojas, el retoño de una flor. La vida es el tiempo que marca cada día a través de decisiones de acierto o error, éxito o fracaso, luchar o darse por vencido. Son retos de cada día nuestras pruebas de valor. Oh tiempo implacable que marcas nuestras vidas, con años imparables que el viento se llevó. Niñez, adolescencia, adultez, edad media, vejez y un último día que regresa al Creador. Al meditar en este tema de la vida, entonces llegamos a la conclusión que la vida es un espacio de tiempo que tiene un principio y que tiene un fin, que se origina con el nacimiento y que termina con la muerte, físicamente hablando, aquí va. Ahora, la vida requiere preparación. La vida nos pone retos. La vida nos pone desafíos. Y es interesante que el desafío comienza en el momento en que el óvulo y el espermatozoide se unen y se forma el huevo o cigoto, que podríamos decir es la semilla de la vida. En ese momento que se une un óvulo y un espermatozoide, imagínense ustedes en su mente que hay 200 millones de espermatozoides y que de esos 200 millones de espermatozoides solo uno puede alcanzar la meta de fecundar el óvulo. Y ellos salen corriendo en una carrera en donde solo va a haber un ganador y 199.999.999 perdedores. Ese es digamos, el inicio de todo, una competencia. Y si nosotros estamos vivos es porque nosotros ganamos esa competencia. Pero después de que se forma el huevo cigoto, comienza un periodo de división y nueva forma hasta que el feto lo tenemos, se cumple un número determinado de semanas y llega el momento en que ese feto debe salir. Termina esa etapa y debe de entrar en una nueva etapa. Sin embargo, el salir, el completar esa etapa e iniciar otra, es otro de los grandes retos que nosotros experimentamos, todos hemos experimentado. El nacimiento no es una experiencia fácil para el niño que está dentro del vientre de su madre. Todos sabemos lo difícil que es para la madre
y que puede incluso poner hasta en riesgo su propia vida. Pero si nos ponemos por un momento a pensar del lado del niño, la experiencia de nacer es una de las experiencias más difíciles, de tal manera que un especialista, Otto Rahn, la calificó como el trauma del nacimiento. Calificó ese acto de nacer como una de las experiencias más traumáticas, más difíciles por las que el ser humano pasa. Incluso él sostuvo que la razón por la que le tenemos miedo a la muerte es porque en nuestro inconsciente la muerte nos lleva al momento en que nacimos. Y nuestro inconsciente razona, así como fue difícil nacer, así debe ser difícil el paso de la muerte a la siguiente etapa. Entonces, aprendemos que hemos pasado por experiencias extremas y que una vez que nacemos, vamos a nacer dentro de determinadas circunstancias. Y aun cuando el niño, por ejemplo, vive dentro de un principio que se le llama hedonismo, esto es que el niño busca el placer y trata de evitar el dolor, no es posible que la vida sea solo placer. La vida en cada etapa va a presentar conflictos. Y en cada etapa, el niño, el joven, el adulto, la persona mayor tiene que resolver esos conflictos o cargar con las consecuencias de no resolver esos conflictos. Piensa en un momento cuáles han sido los conflictos que hasta este momento tú has tenido que resolver. ¿Cuáles han sido las experiencias más difíciles por las que has tenido que pasar? Quizás algunas estén conectadas con nuestras decisiones, pero no necesariamente, porque podemos estar tomando buenas decisiones y eso no impide que tengamos que pasar por desafíos, por pruebas, como por ejemplo en este tiempo, el ser testigo de la muerte de un ser querido por el virus del COVID. He tenido la oportunidad de conocer de muchas familias que están pasando por la muerte de un ser querido, en donde ese ser querido puede ser el papá, puede ser la mamá, puede ser un hijo, y lo que representa para esa familia, incluso el hecho de no poder despedirse de ese ser querido de la manera natural en que nosotros lo hacemos, y lo que a nivel de experiencia emocional puede llegar a representar. Pero el punto es ese, ¿va? De que esto va a ser una experiencia que nos puede botar o puede fortalecer y ayudarnos a madurar nuestro carácter. Algunas de las experiencias por las que vamos a tener que pasar no las hemos provocado, son independientes de nuestras decisiones, pero van a llegar. Y solo tenemos dos opciones: reaccionar en el momento que lleguen estas experiencias o prepararnos para poder asimilarlas y poder sacar ventaja de ellas. Tuve la oportunidad de conocer a Carlos. Carlos era un adulto soltero que en su juventud fue scout, fue un estudiante de seminarios, fue un ex misionero, luego un activo miembro de su iglesia, de su comunidad y de su país. Yo lo calificaría a Carlos como una buena persona. En el año de 1988, él, en un día normal, salió hacia su trabajo. Pero era una época en nuestro país difícil. Estábamos pasando por una guerra civil en ese momento. Aun cuando las noticias eran alarmantes, Carlos nunca pensó que ese día su fe y su carácter serían probados. Saliendo a su trabajo en el centro de la ciudad, ahí por el Palacio Nacional, de repente apareció un vehículo. Se bajaron dos personas, lo introducieron rápidamente al carro, lo vendaron, lo obligaron a tirarse en el piso del vehículo polarizado, y entonces él de un momento para otro se encontraba enfrentando una situación que por su mente ni siquiera había pasado.
Mientras el tiempo transcurría, él no entendía lo que estaba pasando. Pasó 1 hora, 2 horas, 3 horas en el vehículo, se detuvo el vehículo, comenzaron a caminar y caminar en una zona en la que el ruido de los vehículos había cambiado por los sonidos de un bosque. Después de 2 horas de caminar, finalmente llegaron a su destino, un campamento de la guerrilla, en lo profundo de una zona boscosa. Lo llevaron donde una persona quien lo identificaría. Entonces le quitaron la venda de los ojos y la persona que lo identificaría lo vio y le dijo al jefe del campamento guerrillero: no es él. A él lo habían secuestrado y lo confundieron con otra persona, pero ya estaba en el campamento, ya lo habían capturado. El comandante de la guerrilla, después de recibir la información de que no era él, respondió, declaró, dice: no importa, no podemos soltarlo, mañana lo vamos a ejecutar. Ahora imagínense ustedes en esa situación. De repente ustedes salen a la escuela, a su trabajo, a sus actividades cotidianas y surge cualquier eventualidad como las que les estoy mencionando. Cualquier eventualidad. En esa época yo trabajaba como psicólogo del Central de Señoritas y una vez llego, parqueo el carro, subo a la oficina y en el momento que volteo a ver de la ventana hacia afuera, ya mi carro había desaparecido. En cuestión de 1 o 2 minutos del tiempo que yo tuve para subir a mi oficina, el carro había desaparecido. En otra ocasión me llegan a avisar que mi carro estaba a la par de otro carro que era un coche bomba y que ya habían llamado a la policía para ver si podían desactivar ese coche bomba. Entonces, la adversidad puede surgir en cualquier lugar, en cualquier momento. Y la única opción que tenemos es estar preparados, preparados emocionalmente, preparados físicamente, tener en nuestra mente respuestas a esa situación. Recuerdo a un amigo que iba en su carro hacia su trabajo y de repente lo paró un grupo de guerrilleros. Y él, en el momento que vio la pistola y que lo detenían y que le decían: queremos su carro, inmediatamente reaccionó, les entregó las llaves, les dijo: aquí están las llaves, el carro está, el tanque de gasolina está full, así que cuando terminen de desocuparlo, espero que me avisen dónde lo han dejado. Y se despidió educadamente de estas personas. Entonces, él parecía como que ya había anticipado esa posibilidad y había decidido que si llegaba a suceder eso, no se iba a resistir, sino que iba a buscar una manera en la que la situación pudiera manejarla con el menor costo emocional posible. Ahora, en el caso de Carlos, el jefe asignó a uno de los guerrilleros más agresivos para que lo vigilara esa noche. A ese guerrillero le llamaban el guardián. El guardián lo amenazó con que si se movía o hacía algo imprevisto, que lo iba a matar. Por lo que Carlos se sentó y pensó: parece que esta será mi última noche y mañana tendré que regresar a la presencia de mi Padre Celestial. En ese momento entonces empezó a meditar lo que había sido su vida. Y bajo esa misma luna que cada noche nos visita a todos nosotros, agachó su cabeza y comenzó a conversar con los cielos, agradeciendo por la vida, las experiencias que había disfrutado, pidiéndole a Dios por sus seres queridos. Después de orar, se dedicó a contemplar la naturaleza que lo rodeaba, la montaña donde había aprendido a conocer las creaciones de Dios, y el cielo, el lugar donde la grandeza de su poder se despliega.
En medio de esas reflexiones recordó la música de su iglesia. Y entonces empezó. Él estaba estresado, él estaba tenso, y entonces él empezó a cantar como una forma de enfrentar emocionalmente ese momento. En medio de la situación, empezó a cantar. Oh, creaciones del Señor, Jehová mi pastor es. Padre, antes de partir, fortalece mi fe. Soy un hijo de Dios, por él enviado aquí. Me ha dado un hogar y padres buenos para mí. Guiadme, enseñadme por sus vías a marchar, para que algún día yo con él pueda morar. El eco de esa oración musical que se elevaba al cielo llegó a los oídos del guardián, quien encontró familiar esas melodías. Caminó entonces hacia donde se encontraba Carlos y le preguntó: ¿sos cristiano? A lo que éste le contestó afirmativamente. Entonces ese hombre con que tenía un semblante duro, viendo hacia los cielos y luego con una mirada de nostalgia, le respondió: mi familia pertenece a tu fe y todos ellos son buenas personas. Ese hombre que había actuado como un enemigo comenzó entonces a cambiar su tono como la voz de un amigo y le dijo: no te preocupes, porque ahora yo soy tu protector y voy a convencer a los jefes para que te suelten. Desconocemos qué le dijo al guardián al comandante de ese campo guerrillero, pero al día siguiente llevaron a Carlos a un lugar donde le dijeron: vas a caminar por todo ese sendero sin mirar atrás, porque si lo haces, te matamos en ese momento. Carlos pensó que solo era una mentira y que al comenzar a caminar le iban a disparar. Pero al no tener otra opción, con una oración en su corazón, dio el primer paso, el segundo, el quinto, y continuó por el sendero sin voltear a ver atrás. Después de 2 horas de caminar, finalmente encontró una calle donde los carros y los buses transitaban. Vio hacia atrás y descubrió que no había nadie, que estaba libre. Y pensó por último: bueno, ¿y ahora cómo hago para regresar a mi casa en San Marcos? ¿Cómo regresar a San Marcos? Estaba por Quesaltepeque, allá por Apopa. ¿Cómo hago para regresar a San Marcos si me quitaron el dinero y los papeles? Sin embargo, por costumbre, se metió la mano en la bolsa y encontró un papel que envolvía un billete. El papel decía: Carlos, te entrego suficiente dinero para que regreses sano a tu casa. Por favor, cuídate y que Dios te bendiga. El guardián. Carlos nunca más volvió a saber del guardián, pero nunca olvidó que un himno es una oración que será contestada quizás de la manera más impensable. Ahora Carlos es un adulto, vive en Canadá y ya de eso pasó mucho tiempo. Pero así como Carlos, como Neidi y los otros casos que he planteado, ellos tuvieron que enfrentar crisis, enfrentar pruebas, enfrentar desafíos. Y lograron enfrentarlo con valentía, cada uno su desafío, con fe, ese desafío. En Estados Unidos vivió un hombre llamado David Foster Wallace, que según dicen fue uno de los hombres más inteligentes de su generación. El New York Times escribió un artículo sobre él y dijo que él era probablemente la persona más brillante de su generación. Sin embargo, David
siendo una de las personas más inteligentes de su generación, se suicidó. Ahora, ¿por qué una persona inteligente termina con su vida? Esto nos lleva a una palabra importante: resiliencia. Resiliencia es una palabra que crearon dos personas, dos investigadores, Cabaza y Maddy. Ellos desarrollaron el concepto ante el estudio de personas enfrentadas a experiencias traumáticas. Y dijeron que las personas resilientes tienen resistencia, un gran sentido de compromiso, fuerte autoconfianza sobre sus circunstancias y apertura al cambio. Interpretan los problemas como parte de la existencia. Ellos dijeron que las personas resilientes tienen tres características: compromiso, autocontrol y aceptan los retos. Entonces son personas comprometidas que han desarrollado autocontrol y que no le tienen miedo a los retos, están dispuestos a asumir los retos. La resiliencia es una capacidad para sobreponerse a periodos de dolor. Es una capacidad de seguir proyectándose al futuro a pesar de las caídas, de las experiencias negativas, de acontecimientos desestabilizadores, de condiciones de vida difíciles, de traumas, pérdidas. La resiliencia saca de las personas lo mejor que tienen, recursos que ni siquiera ellos saben que tienen. Y por esa razón, la resiliencia es una estrategia adaptativa muy necesaria para superar cualquier adversidad. Ahora, si tú sientes que la vida te está poniendo a prueba, que las circunstancias se están volviendo en contra tuya, que estás pasando por tormentas, por desafíos en este momento, hay dos preguntas importantes que debes hacerte: ¿qué hacer y cómo hacerlo? Esas dos preguntas, ¿qué hacer y cómo hacerlo?, tienen que ver con desarrollar estrategias para mi vida. Y quiero que pienses que de todos los animales que existen en la naturaleza, hay muchas especies que han desaparecido, pero hay otras especies que han logrado sobrevivir a las diversas circunstancias que han enfrentado. Esas especies que han sobrevivido han sido capaces de desarrollar estrategias especiales que les han permitido superar sus desafíos. Por ejemplo, los monos viven en los árboles, fuera del alcance de sus depredadores. Han aprendido a moverse entre las ramas en vez de hacerlo en el suelo. El camaleón ha desarrollado una cualidad que se llama mimetismo. Esto es la capacidad de cambiar de color para pasar desapercibido. Una cosa importante que aprendí del camaleón cuando era joven era ese hecho. Hay personas que tienen la tendencia de querer llamar la atención de los que les rodean, sin saber que eso puede ser peligroso si llaman la atención de las personas equivocadas. Entonces, una estrategia que yo aprendí del camaleón era tratar de pasar desapercibibido. Entonces, no sé cuántas veces pasé a la par de ladrones, de asesinos, etcétera. Pero como en mi forma de vestir y de actuar no trataba de llamar la atención, entonces eso me permitió pasar desapercibido y evitar esas amenazas. Una amiga a la que aprecio mucho, Doris, en cierta ocasión venía del mercado central con su hijo hacia su casa. Y en dirección a ella venía un grupo de mareros que venían asaltando a todas las personas que venían en esa calle. Y ella entonces, al ver lo que estaba pasando, pensó: yo soy la siguiente. Pero entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué harían ustedes si ven que en dirección a ustedes viene un grupo de ladrones que viene bolseando y quitándole todo a las personas y que la siguiente en la fila son ustedes? ¿Qué harían? Entonces,
Doris se recordó que su mamá una vez le dijo, si alguna vez ves a una persona rara que viene en dirección a ti, no esperes que te hable. Inicia tú la conversación y tome el control de la conversación. Y eso hizo Doris. Cuando estaban ya por asaltarla, ella se les quedó viendo y les dijo, hola muchachos, fíjense que vengo desde el centro caminando en medio de este sol y aquí voy con mi hijo y cargando esto y no tengo ni siquiera para el bule. No sé de qué manera lo dijo, pero el jefe de los ladrones llamó a los otros ladrones y les dijo, bolséense, saquen dinero y denle a la señora para que tenga para el bus. Entonces los ladrones que iban con el propósito de asaltarla, sacaron dinero y le dieron a ella lo que necesitaba para que se fuera en el bus y regresara a salvo de su casa. Entonces es importante aprender a desarrollar estrategias para la vida. Y como decía, la estrategia del camaleón es pasar desapercibido, no llamar la atención. Y la estrategia de aprender a conversar es otra estrategia importante que puede incluso ayudarnos a enfrentar la vida. ¿Cuál es la estrategia que usa el perro, que ha usado el perro para sobrevivir? El perro se ha vuelto amigo de su enemigo y al final se cuidan ambos. ¿No les parece que son inteligentes los perros? Bien, el gato caza en la oscuridad, donde ha aprendido a ver lo que no está a la vista. Y entonces esos animales que nosotros conocemos y que todavía están ahí, que no se han extinguido, que siguen ahí, esos animales han desarrollado estrategias para poder afrontar la vida, resolver la vida. No podemos evitar el cambio, no podemos evitar las crisis, porque el cambio está en el corazón de la vida. Cada estación del año en la naturaleza es un cambio. El cambio nos ofrece los matices de la vida, creando diversidad. Los elementos que alimentan la vida, aunque también la amenazan, de vez en cuando pueden llegar a ser destructivos. Las sequías de la naturaleza, que son parte de la vida, por ejemplo, en África, las sequías de la naturaleza sacan la fuerza de la manada. Hace que los miembros de la manada se vuelvan fuertes, resistentes, frente a los depredadores naturales que tienen que afrontar. De ahí entonces que nosotros no podemos evitar la adversidad, las pruebas, los desafíos, la muerte de seres queridos, de amigos. Nosotros mismos no podemos evitar pasar por experiencias como la enfermedad, el fracaso, el desánimo, la depresión, la ansiedad. No podemos evitarlo, pero sí podemos prepararnos, podemos aprender cómo responder, adaptarnos a la vida requiere preparación, requiere mantener ese deseo de vivir. Y ese deseo de vivir tiene que ver con siempre tener propósitos importantes para salir adelante. Para terminar, quiero recordar que uno de los libros más importantes que yo he leído fue escrito por Viktor Frankl, un psicólogo judío que pasó por la experiencia de los campos de concentración. Viktor Frankl vio que los nazis llevaron a sus padres a las cámaras de gas y no regresaron. Viktor Frankl vio que los nazis llevaron a su esposa y no regresó, a sus hijos y no regresaron. Y un día incluso él iba a las cámaras de gas, pero afortunadamente o desafortunadamente, no sé qué decir, se le acabó la leña a los nazis y por esas circunstancias ese día no murió. Sin embargo, él pasó por la experiencia del sufrimiento. Él cuenta en su libro El hombre en busca de significado que una noche lo llevaron a un cuarto, lo acostaron desnudo en una mesa, lo amarraron
y empezaron a hacer experimentos de fertilidad en su cuerpo sin anestesia. ¿Puede imaginarse lo dolorosa de esa experiencia para Víctor Frankl? En esas circunstancias, dice él, que hizo esta reflexión. Los nazis pueden hacer con mi cuerpo lo que quieran y yo no tengo el poder para evitarlo. Pero yo soy dueño de mi última libertad. Y la pregunta que les hago es, ¿cuál es nuestra última libertad? Nuestra última libertad es el poder de decidir cómo queremos sentirnos frente a la adversidad. Tú decides cómo quieres sentirte, qué quieres pensar, cómo vas a razonar cuando lleguen los desafíos y las pruebas de la vida. Víctor Frankl descubrió una cosa importante. Sus compañeros se estaban suicidando. Se reunió con un grupo de amigos y fueron donde cada uno de ellos que había programado terminar con su vida esa noche, y a cada uno de ellos le recordaron una razón importante por lo que valía la pena seguir vivo. Para uno esa razón es que sus hijos habían logrado salir en ese momento de donde estaba la muerte. Para otro era un científico que estaba por terminar una teoría y que si él se moría nadie la iba a conocer. Total que él descubrió que si los seres humanos somos capaces de encontrar una razón importante para vivir, un motivo importante para vivir, nosotros somos capaces de poder lidiar con cualquier circunstancia, con cualquier desafío o prueba que llegue a nuestra vida. Así es que este día que me han dado la oportunidad de compartir este mensaje, quiero decirles que nosotros tenemos el poder interior de razonar, de pensar, que revisen sus creencias y que día a día trabajen esas creencias de manera de ser agradecidos, de aprender a ver posibilidades, de salir de la crítica y queja, de aprender a ser positivos y optimistas. Trabajar diariamente ese tipo de actitudes es lo que en un momento determinado de pruebas puede hacer la diferencia. Así que, no sé, ¿tienen preguntas, comentarios? Estoy a la orden. Es el momento de hacer las preguntas, por favor. A los que nos están sintonizando pueden comenzar con sus preguntas, tanto jóvenes como padres. Pueden hacerlo. Ok. Sí, Marisela. Yo, una pregunta. Todo esto va, bueno, yo estoy en el área médica también, ¿verdad? Y estoy más relacionada con los medicamentos. ¿Qué tan posible, no sé si sea la palabra, ¿verdad?, es que alguien que ha tenido esas crisis ha acudido al doctor, ha tenido esos tratamientos, pero qué tan posible es después, si cae en otra crisis, poder salir de la crisis sin los medicamentos? Toda esa actitud de vida. Sí, bueno, yo pienso que llega un momento en donde una preocupación y la reacción de nuestro cuerpo puede llegar a un punto en donde incluso sea necesario en primer momento la medicación, y luego junto a la medicación poner, digamos, lo que es la terapia, lo que es el coaching de apoyo. Y en la medida que
persona va evolucionando, va, digamos, despegándose, apartándose poco a poco de la medicina y entonces va quedando, digamos, con lo que podría ser el consejo, la terapia. Esa sería como la situación ideal. Quizás para esas personas que aún pasa el tiempo y no logran superar esa situación, yo pienso que esto nos demuestra un detalle importante y es que muchas personas frente a sus problemas llegan al punto de sentirse solos, de sentirse incapaces y de sentir que nadie les puede ayudar y que independientemente de lo que suceda, que ellos no van a mejorar. Ahora, eso que estoy diciendo son creencias y son creencias limitantes que hacen que el problema continúe. Podríamos llamarle a eso autosabotaje, que puede ser un autosabotaje inconsciente. La persona no puede estar consciente necesariamente de por qué lo hace, pero como que el organismo y la mente tienen esa tendencia a querer seguir en esta situación. Algunos le llaman a eso un inverso psicológico, el hecho de que una persona quiere que le ayuden, pero no quiere que le ayuden también. Quiere mejorar, pero no quiere mejorar. Para mí es importante que toda persona en estos tiempos que no son fáciles, debe tener por lo menos un mentor, un coach, un consejero, alguien cercano con quien tenga aceptación incondicional, pueda empatizar, etcétera, que en esos momentos pueda conversar y pueda limpiar o balancear, ¿va? Porque nuestra vida no está balanceada. Todos los días la vida se desbalancea y nosotros diariamente necesitamos volver otra vez a balancear esa vida, a armonizar, etcétera. Entonces es un reto diario el tener que estar trabajando, vamos a llamarle trabajo, y es más fácil hacerlo cuando tenemos a una persona cercana que es una persona en la que confiamos, que es una persona madura, que es una persona que tiene algunas herramientas con las que me puede ayudar incluso a pasar por esos momentos difíciles, cuando realmente no puedo superarlo y tengo que convivir con ese tipo de situaciones. Entiendo que puede ser X persona, ¿verdad? Que no tiene que ser algún profesional, sino nada más que tenga pues esos valores que mencionó. Yo estoy usando el concepto, ¿va? Un mentor es una persona más madura que yo, una persona que tiene conocimiento útil, que tiene una experiencia efectiva en problemas como los que yo tengo, que ya pasó, por ejemplo, por esos problemas, y especialmente una persona que tiene criterio, el criterio como para evaluar una situación, para darme luz, entendimiento en ese punto en cuanto a qué me pasa, por qué me pasa, entenderme cuando incluso yo necesito eso, solo necesito ser escuchado. A esa persona le llamaría yo un mentor o un coach. Actualmente estamos hablando de entrenador de vida, un concepto que se ha popularizado mucho precisamente por las circunstancias en las que estamos viviendo, que cada vez son más inciertas. Entonces, hoy se hace necesario que todo líder, todo padre, conozca y desarrolle herramientas de lo que es la mentoría y el coaching para poder especialmente ayudar a los jóvenes, especialmente que están pasando por la crisis de identidad y todo este tipo de problemas. Necesitamos mentores y coaches por todos lados en este momento. Y los jóvenes que sean capaces de apoyarse en personas que les aventajan y no que se apoyen en otro igual que él, que tiene los mismos problemas o peores problemas de él y que se esté aconsejando por este tipo de fuentes, porque de otra manera el riesgo de que en la crisis de identidad en la adolescencia lleguen a desarrollar ideas suicidas, etcétera, se vuelve algo real y potencialmente peligroso, especialmente pues en estos tiempos. Pues muchísimas gracias, me encanta la explicación y me encanta la cita del doctor Frank. Es una de las cosas una de las experiencias que a mí me han impactado en mi vida. Gracias.
¿Alguien más que pueda hacerle preguntas al doctor Santos? Este es el momento. También tenemos la dinámica de poder hacer entregas de los libros que él tiene, que ha escrito. Yo tengo en físico, y si es en El Salvador que se elabora la pregunta, yo puedo hacerla llegar a sus unidades, ¿verdad? A las personas, a los hermanos, a los miembros o a los amigos que están en estos momentos participando con nosotros. Y si está en otros países, el doctor se va a encargar de mandarlo vía PDF, ¿verdad? Vía correo electrónico. Así es que pueden animarse. Es el momento de aprovechar y preguntarle. Una pregunta. Yo quisiera hacer una pregunta. Sí, está bien. ¿Se puede llegar a cuando uno ya tiene su coach, tiene su tratamiento o terapeuta? ¿puede uno, su terapeuta, puede llegar uno al punto de ya no necesitarlo? Bueno, pienso que todo ser humano necesita lo que le vamos a llamar factores de protección. O sea, vivimos en un medio donde las amenazas siguen. El cambio es constante, ahí sigue. Entonces, yo pienso que siempre va a ser necesario poder disponer de estas personas en el momento que los necesite. Así como, por ejemplo, yo tengo un médico de confianza, un dentista de confianza, tengo un abogado de confianza. Para la situación es importante que ustedes puedan tener una persona de confianza que pueda convertirse en un guía y maestro de la solución en los momentos en que puedan entrar en estas situaciones. Aunque yo no lo esté usando en este momento, pero tener alguien, saber que yo tengo alguien a quien puedo acudir y que esta persona está disponible y que esta persona me va a apoyar, eso es importante, particularmente en los jóvenes. Yo sugiero que cada joven a estas alturas de su vida tenga por lo menos 2 adultos con los rasgos que he mencionado a los que puedan acceder. 2 personas de confianza a los que en un momento determinado que están deprimidos o que están pensando en su cabeza que han perdido sentido de la vida o lo que sea, que antes de tomar cualquier acción que puedan hablar con una de estas personas de confianza de las que estoy hablando. Ok, gracias. Bueno, queremos agradecer de manera muy especial a nuestro Master Coach, el doctor Alberto Santos, por su participación.